Bien, antes de comenzar con lo que podría ser un esbozo o aproximación de cómo podría tener un protocolo de trabajo el notario dentro de las obligaciones como sujeto obligado, dentro de estas normas de prevención de lavado de activos, hay algunos comentarios, algunas consideraciones que yo creo que son importantes conversar con todos. Primero, y esto ya se ha dicho, pero es pertinente volver a hacer hincapié, las obligaciones del notario como sujeto obligado recién han sido reguladas con la resolución 5709 que aparece en los materiales que todos deben haber recogido a través de los CDs que les han repartido. Entonces, esa resolución, que es de la superintendencia, de la SBS, recoge pues un abanico de obligaciones que se imponen por primera vez al notario como sujeto obligado dentro del sistema de prevención de lavado de activos. Y esas normas se gestaron inicialmente por la superintendencia de forma autónoma, y a iniciativa del Colegio de Notarios de Lima nosotros pedimos a la SBS, específicamente a la UIF, nos recibiera para poder tratar de mejorar y adecuar estas normas al notariado, porque algo que la UIF, con toda transparencia, al final de muchas reuniones que hemos tenido, reconoció, y esto no tiene nada de malo, es natural, reconoció que evidentemente ellos traían el chip de banco, porque la UIF tiene o ha tenido una trayectoria bastante larga de trabajo con los bancos como sujetos obligados, digamos, principales dentro del grupo de sujetos obligados que la ley señala. Entonces, la experiencia de inteligencia financiera que traía previa para tratar con nosotros los notarios era una experiencia con entidades del sistema financiero. Y esta experiencia marcó algunos, no problemas, sino intercambios de ideas y un trabajo por parte del notariado en el sentido de tratar que UIF comprenda que con nosotros no podían tratar estos temas con el chip de banco, porque hay una diferencia tremenda entre el trabajo que puede hacer un banco como sujeto obligado y un notario. Entonces, esta mención de que la 5709 es la norma que marca el inicio de la existencia de normas especiales para el trabajo del notario como sujeto obligado es muy importante, porque a lo largo de las exposiciones, y ayer sobre todo, se ha mencionado, y lo reitero, estamos todos en un proceso de aprendizaje. UIF comenzó un proceso de aprendizaje de cómo trabajamos nosotros, evidentemente un tema imprescindible para poder regularnos, y por nuestro lado también, porque nosotros nunca hemos tenido esta regulación específica con tanto detalle. Además, el resultado de las conversaciones ¿está bien el audio? Sí. Ya. El resultado de las conversaciones dio el texto que tienen en mano en los CDs, que no recogió evidentemente todas las sugerencias que nosotros tratamos de trasladar a la inteligencia financiera, con el objeto que estas normas realmente sirvieran, que no se coloquen obligaciones que se conviertan, digamos, para el notario como una cruz, porque sentimos que no las podemos cumplir porque nosotros no somos investigadores, como ya se ha hablado. Nosotros, en primer lugar, cumplimos con nuestra labor como notarios, y ahora tenemos una labor adicional. Entonces, nosotros esperamos, con la buena relación que tenemos con inteligencia financiera, y ahora también con los conocimientos que vamos a comenzar a adquirir gracias a estas reuniones, encuentros que comienzan con este primer encuentro, vamos a poder también nutrirnos de los conocimientos de ustedes y poder también colaborar para que las normas vayan mejorando. Esta no es una crítica, es un tema real que es necesario que todos lo sepan, porque
Obviamente los fiscales y los miembros de la policía ven la norma, la leen, pero no saben cómo se ha gestado la norma. Incluso por una premura de tiempo, por ejemplo, el tema de señales de alerta no se pudo tratar con inteligencia financiera. Y esa es una tarea que espero y esperamos los miembros de mi comisión, que es la Comisión Especial de Prevención del Lavado de Activos del Colegio de Notarios de Lima. Esperamos que en algún momento podamos sentarnos con toda tranquilidad y poder analizar estas señales de alerta y finalmente lograr algo que en todo orden de cosas en nuestro sistema jurídico, no solamente en esto, sino que aprendamos a hacer derecho propio, nuestro, adaptado a nuestra realidad y no solamente traer temas importados de realidades jurídicas y legales diferentes, que un poco es lo que ha tenido algunas normas que tenemos en este momento. Bueno, pasamos, entonces estas tareas que tenemos, pensando en qué cosa íbamos a conversar, les comento que crea una serie de interrogantes y de tropiezos. Los tropiezos son muchos, las interrogantes también. Algo que el notario aprende no el primer día que abre su oficina, lo aprende antes, porque siempre hay consejos de los notarios que nos han antecedido en el cargo. Yo he tenido la suerte de tener maestros y maestras, una de ellas es la doctora María Mujica, que ha sido mi maestra y es mi maestra y la admiro muchísimo, y como ella muchos otros notarios de maravillosa trayectoria. Hay un dicho que para el notario es como 2 más 2 son 4, en la duda abstente. Veo un caso que me genera dudas en la calificación, en lo que fuere, me abstengo, no formalizo el acta. En la duda abstente. Y eso yo se lo enseño a mis abogados en la notaría, porque obviamente yo no trabajo sola. Pero resulta que cuando comenzamos a estudiar este otro mundo, este otro capítulo que se nos abre, es en la duda formaliza y además avisa. Bueno, ok, así será, pero evidentemente eso no puede colisionar con la calificación jurídica que hace el notario. O sea, si el notario no está de acuerdo con la calificación jurídica del acto, obviamente no puede extenderlo. Si el notario encuentra que una persona no está debidamente identificada, pues tampoco, porque ahí falla como notario, no como sujeto obligado. Como sujeto obligado se abre el capítulo después de que yo califiqué, y a pesar de que encuentro algo que me pueda parecer sospechoso, pero vinculado al tema de lavado de activos, digo, ok, lo formalizo y comunico. No hay que confundir. No hay que confundir la tarea del notario pura con el aspecto que se refiere a estas tareas adicionales como sujeto obligado. Los tropiezos. A mí me ha sucedido, por ejemplo, recogiendo firmas de representantes de bancos, y lo digo con toda transparencia, no voy a decir el banco por supuesto, que señores funcionarios de bancos que deberían saber que tienen la obligación de llenar el anexo 5, no quieren llenarlo. No, yo no voy a llenar eso. O ven, por ejemplo, la constancia que ponemos al final de las escrituras de haber cumplido con las mínimas acciones de diligencia para el tema de la prevención del lavado de activos. No, yo no estoy de acuerdo con su redacción. No firmo la escritura. No estoy hablando de clientes o usuarios que van a la notaría a hacer una transferencia vehicular, a hacer actos normales, porque no he tenido, yo al menos, muchos, sí he tenido algunos, pero no he tenido tantos tropiezos con la gente común que viene de la calle como con algunos funcionarios de bancos, cosa que parece rara. Y me he visto obligada a mandarles un correo electrónico con copia a inteligencia financiera señalando que eso es una, valga la redundancia, una señal de alerta, que por favor se sirvan a firmar. Luego que ven que el correo está copiado a UIF, firman. Otro tema
no quiero aburrirlos con la repetición, pero lo que pasa es que en foros, incluso internacionales, ese tema de que el abogado no sea sujeto obligado, bueno, ni el contador, sí es bastante preocupante. Y eso, no solamente los señores fiscales, sino que los señores de la policía también sería bueno que tomen nota, porque en realidad esta circunstancia afecta a un tramo de la cadena de información que puede ser trascendental para una investigación, no para nosotros los notarios, sino para ustedes. Entonces sería saludable que se busque el mecanismo o apoyar el proyecto de ley que entiendo existe en el Congreso para que también el abogado sea sujeto obligado. Porque el abogado es el que tiene pues el primer contacto con el cliente. La mayor parte de actos que nosotros formalizamos vienen mediatizados, cosificados, como decía algún autor, a través de un contrato con la rogatoria, que es, señor notario, si usted extender en su registro de escrituras públicas una D, viene el cuerpo del contrato y la autorización de abogado y las firmas de las partes. Entonces, el que tiene el primer contacto con un cliente o un usuario, como se le quiera denominar, es el abogado. El abogado le pregunta pues al cliente qué acto es el que quiere formalizar o cuál es el contrato que quiere hacer, y tiene que, incluso puede seguir hasta las instrucciones del cliente si se trata de una persona que más o menos sabe de qué se trata el tema, ¿no? Y si es una persona que se dedica a una actividad ilícita, con mayor razón. Siempre cuando recuerdo esto, veo en mi mente las imágenes de las películas de los gángsters que siempre tenían a sus asesores, ¿no? Y hacían exactamente lo que el gángster le ordenaba, ¿no? O sea, un delincuente sabe perfectamente qué es lo que quiere que se traslape y que tenga facha legal. Y cuando llegan a la notaría, que Dios quiera, ojalá no lleguen, llegan bien perfumaditos, bien puestos, bien seguros de lo que van a hacer y con cara de angelitos, me imagino. Entonces, yo creo que ese es un tema en el que, si me permiten, me gustaría insistir. El abogado realmente debería de tener la condición de sujeto obligado. Incluso en la norma, los colegios de abogados son órganos supervisores, pero no tienen a quién supervisar. El año pasado yo conversaba con un amigo tributarista que me decía: ten cuidado si se aparece un cliente de tal o cual rubro, porque estos son lavadores de activos. Y le digo: sí, tú deberías de ser sujeto obligado. Me dijo: lo que pasa es que ustedes se quedaron porque nosotros los abogados pudimos argumentar el secreto profesional y por eso nos sacaron. Bueno, otro tema que es interesante mencionar es cómo es la lógica del trabajo del notario. Hay un punto inicial que es importante mencionar, cuál es que cuando una persona va a una entidad financiera o bancaria, si el funcionario del banco le dice: a ver, ¿qué quieres? Abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, después quieres un crédito, quieres comprarte tu carrito, quieres tu departamentito, quieres un crédito como emprendedor, en fin, el banco a uno le pide toda la información financiera de la que uno disponga y la analiza. ¿Ustedes se imaginan que un cliente vaya al banco y le diga a la persona que lo atienda: no, yo no te voy a dar mi recibo de honorario, loco, ¿por qué te voy a decir cuánto gano? No, como quiere la plata, la persona le da toda la información al banco, y además el banco sigue a la persona. El banco tiene como lógica, porque tiene que ser así es su trabajo, abren un expediente en orden a la persona, a su cliente, al prestatario, al que tiene la cuenta de ahorro, al que pide un crédito, al que quiere comprarse el carro, etc. Y tiene el historial de la persona. Y tener ese historial
hace que el banco no solamente pueda prestarle o no la plata a la persona, por ejemplo, porque sabe cómo ha ido evolucionando o involucionando desde el punto de vista económico, financiero, si lo subieron de puesto, gana más, reventó sus tarjetas de crédito, qué sé yo. Es así, es lo normal. Para nadie eso es una novedad. Entonces puede hacer un perfil del cliente, ¿no? Que lo vamos a mencionar más adelante. El banco puede hacer el perfil económico del cliente. Puede saber cuánta plata está moviendo. El notario no. El notario no puede hacer eso. Es muy difícil que el notario lo pueda hacer. El notario además lo que hace, o lo que nosotros hacemos, no es abrir un expediente en orden a la persona. Abrimos un expediente que normalmente en el argot notarial se llama CARDEX, pero en orden al acto. Entonces viene una compraventa con mutuo hipotecario, con una cancelación de saldo de precio, que sería un acto complejo, y yo no voy a abrir un expediente por cada una de las personas que intervienen ahí. No, abro un expediente por el acto. Entonces, desde el punto inicial, vemos que la lógica es completamente distinta. En algún momento pensé, para esta parte, pero el tiempo no hubiera dado, filmar incluso cómo se atiende un cliente en la notaría para que ustedes lo puedan tener completamente graficado. De repente en algún momento, en otro encuentro lo podremos hacer. Pero el tema es muy fácil de entender. Nuestra lógica de trabajo es otra, porque lo que tiene que hacer el notario es formalizar el acto, elevar a escritura pública, y se dice elevar porque el documento privado sube a una categoría documental mayor que es la escritura pública, por eso se dice elevo a escritura pública. Y para eso tiene que hacer una serie de operaciones de ejercicio que no tienen nada que ver con perfilar si el cliente tiene o no tiene dinero. Entonces, partamos de ahí. También es, y esto ya introduciéndonos un poco más en el tema, ¿no? Si queremos hacer un protocolo, que esta fue una iniciativa de los señores fiscales con quienes comenzamos a conversar para organizar este evento, si queremos hacer un protocolo, que es una idea buenísima, que obviamente va a llevar a uniformizar criterios, a que todos tengamos este trabajo más claro y nos va a facilitar la vida a todos, a los fiscales, a los notarios, a la policía, en investigación, todo va a estar un poco más claro. Esto es ideal. Entonces, en ese camino hay que tener presente siempre que cuando estamos ante una operación y ya pasando a este nuevo capítulo de prevención del lavado de activos y sujetos obligados notarios, hay operaciones de tres tipos: normales, inusuales y sospechosas. Ahora, el protocolo que se pretende esbozar, porque no vamos a hablar de un protocolo que va a quedar establecido como algo oficial, sino estamos pretendiendo conversar, hacer una primera aproximación a lo que podríamos tener como un protocolo. A lo que lleva es a poder afirmar y estar con la tranquilidad de que se ha cumplido con una debida diligencia. O sea, tenemos que encontrar los puntos mínimos que nosotros, como notarios, en este nuevo capítulo de nuestra función, debemos de tener en cuenta. También es necesario que se tenga en claro que el notario no trabaja solo. El notario en la oficina tiene pues la colaboración de diversos personajes, llámese abogados, secretarias, gente operativa, técnica, en fin. Y la labor de prevención debería llevarse a cabo con el conjunto de personas que trabajan en la oficina, porque también hay un deber de capacitación anual, cada trabajador tiene que ser capacitado, etc. No es una labor fácil, no es lo mismo capacitar a un abogado que capacitar, por ejemplo, a una persona que atiende en el counter y que de repente tiene formación secretarial.
Entonces, este reto que tenemos los notarios no es tan fácil de desarrollar. En la teoría puede ser muy fácil de entender, pero cuando uno trata de ponerlo en práctica, Dios santo, es bastante complicado, porque lo que puede ser para mí algo llamativo, para otra persona no, y menos aún para gente que no necesariamente pertenece al área legal de la notaría, digámoslo así, ¿no? Ahora, yo mencionaba también el tema, por ejemplo, de que la gente en la notaría sepa algo de prevención, que se le dé clases, que tenga su manual, etcétera. Abunda en el hecho de que, como ese tema de prevención tiene que ser hecho no solamente por el notario y o su oficial de cumplimiento, sino que además debe haber colaboración de toda la gente, se tendría que buscar la manera, el mecanismo, de que si alguien en la notaría ve algo raro, avise, que le avise de inmediato al oficial de cumplimiento para que tome cartas en el asunto. Pueden haber muchas formas, por correo electrónico. Por ejemplo, un consejo que me dieron fue crear un correo electrónico que se llame oc@notariatal, porque la identidad del oficial se supone que tiene que estar siempre en reserva, ¿no? Ahora, cada notaría puede organizarse como quiera, puede tener formatos de control de debida diligencia, pueden hacer reuniones, sin perjuicio de la obligación de contar con el manual y el código de conducta del que ya se ha hablado el día de ayer. No hay un patrón para organizarse, no hay un patrón establecido. Ningún colegio de notarios ha dicho, ese es el patrón con el que ustedes se tienen que organizar. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, uno puede crear una hoja de control de debida diligencia, pero eso depende de la organización interna de cada notaría, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo, no tiene que ver con específicamente, o no tuvo que ver con temas de inteligencia financiera, porque esto yo lo puse en mi notaría hace muchos años. Yo tengo una hoja de control de calidad en el proceso de identificación de los comparecientes, donde tengo un checklist larguísimo, donde pongo una serie de detalles que hay que revisar, pero eso es al gusto del notario, eso es cómo trabaja cada uno. Ahora, se habló en algún momento en la sala de tener a un analista. El día lunes, no recuerdo quién de los expositores mencionó que el sujeto obligado, hablando en términos generales, debe tener un analista. Ahora, ¿qué notaría puede tener un analista? Señores, la mayor parte de los notarios son notarios chicos o medianos. Fundamentalmente la notaría tiene al notario, de repente un abogado, un par de secretarias o tres, un diligenciero, gente del counter. Esa es la organización básica en la mayoría de notarías. ¿Cómo contar con un analista? O sea, repito, si nosotros tenemos el chip de banco, hay que eliminarlo. El banco tiene una potencia económica enorme. Los bancos tienen oficinas llenas de analistas, con especialistas, con sistemas informáticos, etcétera, y eso todos lo sabemos. Eso no lo puede replicar un notario. Imposible. Incluso para tener un oficial de cumplimiento también es un problema. Yo he recibido mensajes de algunos compañeros notarios que me dicen: Sofía, me están preguntando dónde encontramos a alguien preparado para ser oficial de cumplimiento. No tengo ni idea. ¿A quién designamos como oficial de cumplimiento? ¿Qué hacemos? Tomamos a uno de nuestros abogados de confianza. Y eso es un problema. Es un problema interno para la notaría. Una notaría chica que tenga un par de abogados de confianza, que tiene 3, 4 secretarios, un diligenciero y 3 personas en el counter, ¿cómo hace para darle esta labor a un
oficial de cumplimiento. Bueno, es obligatorio tener oficial de cumplimiento que no sea el notario si la notaría tiene más de 20 personas. Pero aún teniendo 20 personas o 25, es poco el personal. Una notaría con 25 personas se le van 3 de vacaciones y es un problema tremendo. Porque en la notaría uno no para. El trabajo es variado y uno no para un segundo. Entonces, esta realidad evidentemente nadie se las va a poder contar más que un notario. Y eso no tienen por qué saberlo. Pero estos encuentros sirven para que ustedes sepan qué es lo que nos pasa a nosotros. También mencionaba por acá, bueno, la mecánica de trabajo de los notarios básicamente es la misma en el aspecto legal. Ayer, tanto el doctor González Loli como el doctor Mario Romero, señalaban algo que es una realidad, que las notarías, por ejemplo, de provincia, tienen una realidad absolutamente diferente a las notarías de Lima. Y dentro de las notarías de Lima también hay realidades absolutamente disímiles entre sí. Este es otro elemento importante. Yo conversaba hace tiempo, el año pasado creo, con una notaria que trabaja en el Cono Norte, y ella me contaba cuáles eran las operaciones que generalmente tenían, totalmente diferentes a las que tengo yo, completamente diferentes. Por ejemplo, yo nunca he visto una compraventa de un mototaxi, nunca. En cambio, en la plaza donde está ella, lo ve todos los días. Y así por el estilo. Incluso lo que a mí me podría parecer un poco llamativo, a ella no. Si yo veo una compraventa, digamos, de un departamento en el Malecón de Barranco, de San Isidro, Miraflores, Surco, Jesús María, Magdalena, más o menos puedo tener idea de un aproximado de costos, digamos. Pero si viene alguien que quiere hacer una transferencia de un bien, no les digo de provincia, porque ahí es evidente, pero de repente un bien que se encuentra ubicado, qué sé yo, en la playa, y en una playa que no me sea muy familiar, no tengo idea de cuánto cuesta. Puedo saber cuánto cuesta un departamento en Santa María, pero no sé cuánto cuesta un departamento en una zona mucho más alejada. Los precios están muy fluctuantes, e incluso yo tuve la peregrina idea de recortar un aviso que salió en el Comercio hace varios meses, donde ponían un estudio en una revista inmobiliaria, un estudio de los precios promedio por metro cuadrado construido en Lima. Entonces busqué lo que yo más o menos conozco. Busqué Barranco, el Malecón, mi notaría está en Barranco. Busqué el Malecón y ponía un precio que no era, siendo supuestamente un estudio técnico del tema. No me sirvió para nada. Pero lo triste es que si pasan muchos años y alguien quiere analizar el tema, ¿a qué fuente vamos? Bueno, finalmente ese estudio lo va a tener que hacer el fiscal o la policía o el juez, no nosotros. Pero es algo que hay que contrastar, ¿no? También hay algo que no sé si lo puse en el PPT, pero no quiero dejar de mencionar que es importante que en algún momento tratemos de ponernos todos de acuerdo para hacer algún tipo de campaña que potencie la labor del notario, para que la gente no rechace tanto estos pedidos de información, porque sí sucede. Bueno, ¿cuáles son los puntos que debería abarcar un protocolo de trabajo dentro del sistema de prevención del AF? Debida diligencia en el conocimiento del cliente, identificación y verificación. Anexo 5 de la resolución 5709. El tema del concepto de conozca a su cliente no es un concepto cotidiano. El conozca a su cliente es otra cosa. Se plasma o se realiza a través de la identificación del cliente,
conforme a las normas que los notarios aplicamos todos los días y a cada rato. Y bueno, en esto la resolución 5709 lo único que ha hecho es recoger lo que nosotros hacemos, porque no podría ser de otra manera. El medio, además, a través del cual se plasma ese cumplimiento de la obligación, el medio es el anexo 5. El anexo 5 que ustedes tienen en la resolución 5709 es el vehículo documental a través del cual se puede conocer al cliente, se cumple la obligación de conocer al cliente. Y ahí está el texto, no sé si lo logran ver porque la letra es un poco chiquita, pero el artículo 8 dice, de la 5709, dice: el conocimiento del cliente implica que éste sea identificado por el notario adecuada y fehacientemente, ya sea que se trate de un cliente habitual u ocasional, sea persona natural o jurídica. Esto es lo que hace el notario siempre. El notario dará fe de conocerlo o de haberlo identificado, fe de conocimiento o fe de identificación, que de eso ya ha hablado el doctor Mario Romero, verificando su identidad conforme a lo dispuesto por las normas generales. ¿Qué normas generales? Las del notariado. El notario podrá exigir otros documentos y o la intervención de testigos que garanticen la adecuada identificación cuando lo juzgue conveniente. Bueno, en algún momento el notario no podía pedir nada más que el DNI, luego esto cambió. Cuando yo recién ingresé al notariado hace 20 años, nosotros podíamos pedir todos los documentos que se nos ocurra para complementar la identificación. En aquella época, cuando nosotros identificábamos a una persona, teníamos que persignarnos y encomendarnos a todos los santos porque teníamos la libreta de 3 cuerpos, fácilmente falsificable. Entonces, ¿qué más pedíamos? La libreta militar. Y venía el problema con las damas de cierta edad que no tenían libreta militar. Entonces, ¿qué más pedir? Algún documento que tenga foto, algún carnet de seguro. Era una época bastante insegura en la identificación de los peruanos. Estamos con los peruanos. Gracias a Dios esto ha evolucionado. Y les decía, en esa época podíamos pedir de todo. Hubo un momento que la legislación estableció, no, la única cédula de identidad es el DNI, nadie puede pedir nada más que no sea el DNI. Muertos. Ok, lo cumplimos. Ahora otra vez podemos pedir otros documentos, gracias a Dios. Dice, en este sentido el notario solicita la presentación de los documentos con la finalidad de obtener la información indicada en el numeral 821, 822, según corresponda. Para tal efecto el cliente deberá llenar el formulario que se refiere al anexo 5, el cual tiene carácter de declaración jurada. Bueno, ese es el anexo 5. No sé cómo hacer para agrandar el texto, pero lo que dice el anexo 5 es básicamente los datos de identificación, los nombres, documento de identidad, lugar y fecha de nacimiento, país, ciudad, fecha, estado civil. Incluso se coloca la posibilidad de poner el nombre del conviviente, nombre del cónyuge conviviente con todos los datos. Le podemos agregar hasta correo electrónico. Este formato 5 puede ser enriquecido por nosotros, o podemos tomar el texto exacto que aparece en la norma. Basta con que tomemos el texto exacto que aparece en la 5709 para que nosotros estemos en condiciones de decir hemos cumplido. Quien le quiera agregar más datos, maravilloso. Hay algunos notarios que utilizan 2 anexos 5, uno para persona jurídica, otro para persona natural. Hay otros que usan 3, uno para persona natural, otro jurídica y otro especial solamente cuando intervienen representantes de bancos. Yo uso solamente uno, que le he colocado algunos datos adicionales y lo he condensado, pero eso es de acuerdo con las posibilidades que tenga el notario y bueno, cómo sean sus clientes y cómo ven que el cliente se va acostumbrando o no rechaza esto. En fin, hay que estar con el cliente cuando llena también el formato, porque hay gente que no lo entiende, que también es otra lucha diaria. Vamos a regresar. Bien, entonces ya sabemos
Ya, ok, corro. Bueno, acá está la lista de los datos que tiene que tener que se tienen que recabar. Nombres, apellidos, tipo de documento de identidad, en fin. Cada uno lo puede leer porque es bastante simple de entender. Incluso contiene el tema de cargo o función pública prominente. Si la persona miente no es nuestra culpa. O sea, si hay alguien que no quiere decir que tuvo un cargo prominente, ahora vaya uno a saber que es prominente, dentro de los 2 últimos años no hay forma. O sea, esto es una declaración jurada. El sujeto también tiene que obligar, decir en el formato si está obligado a informar a la SBS, si es sujeto obligado o no, y si nombró oficial de cumplimiento. A veces pasa que llegan a la notaría sujetos obligados que ni sabían que lo eran, y recién se enteran ahí. A mí me pasaba. La parte álgida es cuando tienen que declarar el origen de los fondos, porque están a punto, muchos han estado a punto de decir: ¿a usted qué le importa? Entonces hay que hacer una labor en la notaría de introducción del tema al cliente para que por favor tenga la amabilidad de entender que somos sujetos obligados y que tenemos esta imposición legal, y que por favor cumplan con colocar cuál es el origen de los fondos. Se puede dejar el espacio en blanco para que el cliente llene lo que le apetezca. Se pueden poner opciones: ahorros, herencia, préstamo bancario, un abanico de posibilidades que a veces ayuda un poco para que el cliente no se moleste tanto, ¿no? Por ejemplo, podemos poner ahorro, préstamo bancario, préstamo familiar, herencia, venta de inmuebles, rentas, trabajo, otros, qué sé yo, giros del exterior de repente, ¿no? Para facilitarle un poco la vida tanto al notario como al cliente. Bueno, en el caso de personas jurídicas también es evidente, se recaba la información que ahí se señala. Tenemos que identificar a la persona jurídica con el RUC. La persona que representa a la persona jurídica tiene que declarar cuál es la actividad económica principal. Lo podemos dejar en blanco para que coloquen libremente la actividad económica. También se podría eventualmente optar por poner en el mismo anexo 5 un listado para facilitar la vida a todos, depende, pero el hecho es de que tenemos que cumplir con este anexo 5, y ahí está el conocimiento del cliente. Conozca a su cliente, viene el anexo 5. En la identificación de peruanos tenemos, bueno, las normas que ahí se mencionan, la ley de RENIEC, el decreto legislativo 1049, que es el decreto legislativo del notariado, donde se señala en el artículo 54 que hay que identificar a la persona y colocar el nombre, nacionalidad, estado civil, domicilio, profesión, ocupación, seguida de la indicación de si proceden por su propio derecho. Ojo, 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 que nosotros tenemos como datos comprobables algunos y otros no. O sea, cuidado. Si una persona, por ejemplo, una persona que quiere mentir sobre el estado civil y nunca lo cambió, se casó, se divorció, enviudó, etcétera, pero nunca cambió el DNI, nosotros no lo podemos saber, porque no hay un registro único donde se vaya anotando los cambios de estado civil de las personas. Y en esto tenemos una incongruencia tremenda en el sistema ahorita, porque la declaración de convivencia que se hace por escritura pública tiene un registro central accesible a nivel de todo el Perú. O sea, el concubino ahorita está en una posición privilegiada, en el sentido de que su concubinato, su convivencia queda registrada y todo el mundo puede acceder a verificar si ese que dice que es soltero es concubino o no. Pero el que dice ser soltero pero se casó y no cambió el estado civil en el DNI tiene una pequeñísima multa, pero el DNI sigue siendo válido. Ojo, el DNI sigue siendo válido. Yo no puedo certificar que el estado civil que la persona dice no haya sufrido alguna alteración y que la persona me esté mintiendo, no lo sé. Bueno, generalmente hay muchos caballeros que siempre son solteros.
el tema del domicilio, hay mucha gente que, bueno, pone el domicilio que aparece en el DNI, pero de repente ese domicilio no es el real, de repente ya se mudó, de repente ponen el domicilio pues de la oficina, o finalmente tienen varios domicilios, ¿no? Que el Código Civil lo permite, y todos los abogados lo sabemos. O sea que ese dato, si es verdad o no, no lo puedo saber como notario. Profesión, ocupación. Hay fichas de RENIEC donde dice educación, instrucción superior. Señor, ¿qué profesión tiene? No soy jubilada, pero ¿qué profesión tiene? Bueno, yo ingeniero. Ah, ya, ingeniero. No es lo mismo tratar pues, con un profesional que con una persona que no ha estudiado nada, ¿no? Que de repente se quedó en tercero de primaria. Pero ese dato tampoco puedo comprobarlo. Y hay gente que dice instrucción primaria y de repente tienen título profesional, maestría, doctorado y no lo dicen, porque no hay forma de comprobar nada de esto. En fin, el artículo 55 del Decreto Legislativo del Notariado establece que el notario está obligado a acceder a la base de datos de RENIEC. Hay la posibilidad, hay la obligación, perdón, de que el notario ingrese a la base de datos de RENIEC por vía telemática y nosotros podemos bajar la ficha del ciudadano, donde vemos en la ficha la foto, los nombres, lugar de nacimiento, domicilio, grado de instrucción, nombres de los padres, observaciones que puedan haber con respecto a la persona, por ejemplo, qué sé yo, omiso sufragio, o de repente que tiene que le falta una mano o algo, o que tiene algún problema mental, ¿no? Tiene una interdicción, yo qué sé. Podemos ver la ficha. Vemos la ficha en línea, normalmente todo el mundo la imprime, y además la contrastamos con el documento y le miramos la cara a la persona. Sale otra norma, que es el Decreto Supremo 006, que ya lo han mencionado, porque nosotros con la norma que les acabo de decir, podíamos acceder a la ficha o hacer la identificación por comparación biométrica, cualquiera de los dos. Algunos notarios hacían los dos, o hacían uno de estos. Sale el Decreto Supremo 006, y a diferencia de la ley, el Decreto Supremo establece como obligatoria la identificación biométrica. O sea, finalmente todos entramos a la base de datos de RENIEC y hacemos la identificación por comparación biométrica. Miren todas las seguridades que hay, ¿eh? La gente de RENIEC dice que el biométrico es absolutamente infalible. Absolutamente infalible. Versión de funcionarios de RENIEC. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, pero en fin. Entonces, corolario, el notario, me olvidaba, si el biométrico falla, hay una comprobación que se llama decadactilar. Por ejemplo, viene una persona que trabaja, qué sé yo, un obrero de construcción civil, una señora que lava todo el día y que tiene alergia a las manos, alguien que sufrió un accidente y que la impresión dactilar se malogró, no sale, el identificador no reconoce a la persona, sale, no se pudo efectuar, el ciudadano tiene que actualizar sus huellas. Yo le veo la cara a la persona, veo la ficha, le pido 20 documentos, es la persona, estoy segura, pero tengo que mandar a que la persona actualice sus huellas. No hay un trámite de actualización de huellas, lo que se hace es una verificación decadactilar, donde peritos de RENIEC verifican las huellas de la persona y nos emiten un informe y nos mandan el informe a los notarios. Entonces se soluciona el tema. Corolario, en el caso de peruanos tenemos un montón de herramientas. Tenemos la consulta a la base de datos de RENIEC, vemos la ficha de la persona, comprobamos la cara de la persona, el DNI hasta la firma, ¿correcto? Podemos o debemos ahora hacer la identificación por comparación biométrica. Podemos también pedir más documentos. Finalmente podemos acudir a la prueba menos querida y menos valorada, que es la prueba de testigos.
pero la tenemos a la mano. Finalmente, en algún caso puede ser de utilidad, y lo es. Esto es con peruanos. Muy bien. ¿Qué pasa con los extranjeros? Acá viene el problema. A ver, ¿en qué estamos ahí? Extranjeros, acá viene la parte triste. Extranjeros con carnet de extranjería o con pasaporte. Con carnet de extranjería, lo único que podemos hacer los notarios es verificar que la persona haya pagado la tasa anual que todos los años tiene que aportar para seguir acá en Perú, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Nada. Normalmente cuando al extranjero se le pide otro documento de identidad, nunca tiene nada. Tiene su carnet. Y tiene razón, pues, porque se supone que debería ser suficiente. ¿Tenemos base de datos para comprobar? No. Eso es de emergencia. Me parece que el doctor Guzmán era quien mencionaba algo de las bandas internacionales, ¿no? Y ahora tenemos muchos señores extranjeros en el Perú. Cuidado con esto. Y el extranjero con pasaporte, peor todavía. Viene un extranjero y dice: me enamoré de Perú, quiero comer comida peruana, quiero comprar un departamento. Tengo visa de turista. Señorita notaria, quiero comprar un departamento en el Malecón. Ya, usted es turista, no puede. Vaya a pagar su tasa para firmar contratos. ¿Qué es eso? Va el turista a migraciones, paga 30 o 60 dólares y le pone un sello. ¿Hay alguna comprobación? Nada. No hay ninguna comprobación. Y con ese sellito, ese señor puede comprar lo que quiera acá. Puede firmar cualquier contrato, puede crear una empresa. ¿Qué puede hacer el notario? Nada. Señor, ¿otro documento? No, yo no tengo ningún documento, dejé todo en Estados Unidos. Ok. ¿Cómo refuerzo la debida diligencia? No puedo. Ahora, yo he pensado en una posibilidad que la comentaba con gente de RENIEC, analizando temas de identificación. Yo pregunto, y creo que aquí en el auditorio tenemos personas mucho más versadas en la materia. Les lanzo la idea. No es una idea institucional, es algo que yo conversaba en esta reunión. Era una reunión para ver temas de identificación. ¿Qué pasaría si el extranjero que viene con su visa de turista y quiere comprar en el Perú algo, no se le manda que saque un simple sellito y pague 30 dólares? Señor, usted quiere comprar en mi país, muy bien, acá los extranjeros son bien recibidos, pero ¿sabe qué? Vaya a Migraciones, o de repente Migraciones puede hacer un convenio con RENIEC que tiene toda la infraestructura. Vaya usted a sacar su carnet especial, que le tome su foto y su huella. Como me decía uno de los representantes de RENIEC, al delincuente no le gusta que le tome foto ni huella. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensamos en una solución para Perú? Una solución propia. ¿Por qué nos quedamos solamente en una cosa tan simple como un sellito? Pregunto. Y ojo, que los delincuentes siempre van migrando y pensando cómo violar el sistema. Con los peruanos tenemos seguridades, con los extranjeros nada. Entonces, acá hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, la debida diligencia y todo lo que uno puede hacer con los extranjeros es bien limitado. A ver, con personas jurídicas, a ver, bueno, este es un tema sencillo, ¿no? Identificar a la persona jurídica, al representante, bueno, la razón social, el objeto social, la actividad económica principal. Claro, la actividad económica principal tiene que ser declarada por el representante, ya que nosotros no podemos saber a ciencia cierta, no tenemos cómo averiguar cuál es la actividad económica principal. Las empresas normalmente tienen unos objetos sociales de este tamaño, de los cuales hacen uno. ¿Cómo sé yo cuál es la actividad económica principal? Eso lo tiene que declarar el representante, yo no lo puedo saber. Imposible que lo sepa. Luego, acá también estamos mencionando el tema de la declaración de origen de fondos que ya mencionamos.
Hablamos de las etapas de la debida diligencia en el conocimiento del cliente, que son la identificación, verificación y monitoreo. Ahorita acabo. El notario cumple con la debida diligencia de conocimiento del cliente en las etapas de identificación y verificación, estableciendo la identidad de las personas y ratificando este proceso documentalmente. El problema viene en determinar el beneficiario final y el denominado monitoreo. La norma establece lo que se señala en la FINITA, ¿no? La persona natural, el beneficiario final es la persona natural que, sin ser necesariamente cliente, o sea, no pisa la notaría, es propietaria o destinataria del bien o servicio que presta el sujeto obligado o se encuentra facultado para disponer de estos. Este análisis es sobre la base de documentos. En una de las exposiciones yo me acuerdo que se mencionaba, creo que era el doctor González Loli, que, bueno, el beneficiario final es esa persona que de repente está detrás de todo, porque si analizamos, por ejemplo, una compraventa, ¿quién es el beneficiario? El que compra, la persona a la que va el bien. En la donación, el donatario, y así sucesivamente podemos hacer esa lógica. Pero realmente es la persona que está detrás, el verdadero beneficiario. ¿Cómo saberlo? Si yo les planteo, por ejemplo, el caso de una fundación de interés privado de Panamá, nunca van a saber quién es el beneficiario final. Quien tenga curiosidad, entre a Panamá y busque fundación de interés privado. Vean, esa figura jurídica es completamente diferente a las fundaciones peruanas. La fundación de interés privado la utilizan algunas personas como protección de patrimonio que destinan, bueno, de repente a algún hijo que pueden haber tenido fuera de casa, o de repente a alguna persona especial que quieren beneficiar. La fundación de interés privado se usa para muchas cosas, o de repente alguien que quiere organizar cómo distribuir su plata entre sus herederos y agregar a alguien más y no tener problemas con la normativa de acá en materia hereditaria. Y no les estoy contando algo que sea muy difícil de averiguar. En internet lo pueden encontrar, porque ese es un negocio de Panamá. Así como Panamá tiene el tema del negocio de las offshore, igualito, esta es otra figura. O sea, si ustedes hablan con un tributarista y le dicen, quiero proteger mi patrimonio, ya, vamos a ver, acá tengo varias empresas panameñitas. Es bien fácil de encontrar la información y es bien interesante, sobre todo para los señores de la policía y los fiscales. Este tema está ahí, es un negocio de Panamá. Entonces, ¿cómo sé quién es el beneficiario final? Vaya uno a saber, o sea, solamente la apariencia documental es la que me puede llevar a presumir quién es el beneficiario. Y finalmente hay otros casos en los que tampoco puedo saberlo. El monitoreo es otro problema. El monitoreo, según la norma, tiene por propósito asegurar que las operaciones que ejecutan los clientes sean compatibles con lo establecido en el perfil del cliente. Pregunto, ¿cómo establezco el perfil de un cliente que viene por primera vez? Viene un cliente a hacer poder. Ya, viene por segunda. Vende un vehículo viejo en, qué sé yo, 5.000 soles. Viene después de 3 años y hace otro poder. Viene después de 2 años y hace una separación de patrimonio si no declara un solo bien. ¿Qué perfil puedo tener de la persona? Ninguno. Hay que preguntarle al banco a ver si tiene cuentas, qué movimiento ha tenido, si paga tarjetas, si compra, dónde hace sus compras, cuánto gasta, verificando con el ITF, qué sé yo. Yo no puedo saber que no puedo hacer monitoreo. Entonces, ¿cómo lo cumplo? Pido en la notaría, chequeen si el cliente tiene antecedentes. No, doctora, ha hecho, bueno, tiene pocos, tiene 2 podercitos, tiene estas cosas que son intrascendentes patrimonialmente. No puedo hacer el perfil del cliente, no puedo monitorear. Bueno, la norma también habla de la debida diligencia simplificada y reforzada. Finalmente son 3, la normal, la simplificada y la reforzada, solamente para fines ejemplificativos. En la reforzada hablamos de operaciones complejas,
los PEPs, personas que hacen operaciones de leasing, de fideicomiso, etcétera, y tengo operaciones simplificadas donde le pido menos información al cliente, y eso es cuando hay una entidad del sistema financiero, porque se supone que la entidad del sistema financiero tiene un sistema de prevención enorme, entonces puedo hacer mi parte más sencilla. Pero ¿qué pasa si la operación es de leasing? Hago un mix, hago la debida diligencia simplificada con el banco y reforzada con el cliente. ¿Cómo la refuerzo? Tratando de tener algo más de documentación. Y si no tengo perfil del cliente, no puedo monitorearlo, viene por primera vez, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Al menos podemos tener la tranquilidad que todo el archivo que tiene el notario, todo el antecedente quede en mi notario. Ya el doctor Romero explicó cómo es el archivo del notario. Y no lo vamos a guardar 10 años, como dice la norma de prevención del lavado de activos. Lo guardamos toda la vida, hasta que salgamos de la función notarial. Y eso termina siendo patrimonio documental de la nación, o sea que lo pueden investigar de aquí a la eternidad. Los parámetros notoriamente aplicables al mercado, ya lo explicó el doctor González Loli, lo voy a obviar. Solamente decir que el notario no puede ser un perito de absolutamente todo. El otro día hicieron una compra de un velero en mi oficina. Fue una persona conocida que sé evidentemente que tiene la capacidad económica para comprar un velero porque el que tenía se hundió. Vi el precio y dije, yo no sabía que un velero costaba eso, porque yo nunca he comprado uno ni lo compraré jamás. Pero yo no puedo saber el precio de todo. Me gustaría, pero es imposible. Bueno, lo de la constancia en las escrituras de haber efectuado las mínimas acciones de control, que no le gusta a mucha gente y que no le quieren a veces firmar las escrituras, ya lo saben. La clasificación de las operaciones en normal, inusual o sospechosa. Este aspecto queda al final por una cuestión evidente. Y aquí hay que tener cuidado. Acá tenemos que chequear las señales de alerta. Hay algunas señales de alerta absolutamente inútiles. Hay muchas que no se pueden aplicar. O de repente nos da miedo y pensamos que todo es sospechoso, como decía el doctor González Loli. Ese sería un tema, por ejemplo, para hacer otra reunión. En fin, hay que tener cuidado en la clasificación de las operaciones. Porque a veces uno, por un prurito de encontrarlo todo raro, uno puede dar reportes que no sirven para nada de inteligencia financiera. Y eso es un desastre. Pero tampoco uno no puede ser tan displicente con las señales de alerta. Hay que chequear, hay que mirar, pero no hay que exagerar para ningún lado. Y lo que sea sospechoso hay que comunicarlo, y lo que sea inusual, que se quede como inusual, con su informe. Entonces aquí, si hay una investigación, por ejemplo, de un señor fiscal o de un señor policía, pide información al notario y encuentra que el oficial de cumplimiento no ha hecho un ROS, verá pues que de repente la operación quedó como inusual, porque no llegó a generar sospecha de que había delito atrás, tenía un par de cosas raras. Este tránsito entre normal, inusual y sospechoso es bien peligroso. Hay que tener cuidado. Gracias a Dios, la interpretación del artículo 5 del 1106 ya lo explicaron, y acá el maestro Prado Saldarriaga nos ha hecho respirar porque nosotros pensábamos que había sanción por opinión, pero gracias a Dios no es así la interpretación, nos ha aclarado la mente. Entonces, estas opciones son válidas. Es válido que el notario tenga una operación anotada como inusual. O sea, eso no debe ser, no debemos tener miedo a los notarios de tener inusuales. Eso es importante. Pero hay que analizar. O sea, como le comentaba a uno de los señores fiscales, ¿qué pasa si viene un señor interno, bien puesto, primera vez en la notaría y hace una compraventa de $2,5 millones y está bancarizada? ¿Es normal o es inusual? ¿O es sospechoso? ¿Cómo lo clasifico? Y el señor declara ser empresario. ¿Cómo lo clasifico?
malcriado, señal de alerta. ¿Qué pasa si dice que tiene instrucción primaria y no está tan bien puesto, sino que de repente viene como representante de un offshore? Más señal de alerta. Poco a poco vamos avanzando. Hay que analizar. El tema no es fácil. No es algo que para nosotros los notarios sea fácil. De repente para los señores fiscales, y de hecho para los señores fiscales y la policía, debe ser algo muy natural poder analizar, para nosotros no. Por eso es que este encuentro y los que hagamos más adelante son tan importantes. Resumen. Recepción. ¿Cuáles son los pasos de lo que podría ser un acercamiento a un pequeño protocolo básico? Recepción de la minuta, se abre el expediente denominado cargas, para que recordemos que la lógica del trabajo de nosotros no está dirigida al cliente, es al acto jurídico que vamos a formalizar. Primero. Segundo, calificación jurídica de él o los actos cuya formalización se solicita, por ejemplo, antecedentes registrales, poderes, antecedentes de la propiedad, si tiene cargas, no tiene cargas, hipoteca, etcétera, o embargos. Hacemos nuestra labor de calificación, porque el notario no es imprenta, el notario no transcribe solamente, el notario tiene que calificar, porque por algo somos abogados. Verificación de pago de impuestos, eso es lo que hacemos también. Verificamos el pago, por ejemplo, una compraventa del impuesto predial, vemos el pago de la renta de segunda categoría, pago de alcabala, porque nosotros ayudamos al Estado en estas tareas que hace 20 años no existían y ahora sí. Verificación de la minuta, este es otro tema, con la mención acá viene el tema del efectivo. La gente puede hacer operaciones en efectivo fuera de la notaría, pero cuando pasa de 3.500 soles, no pueden hacerlo en la notaría. Y esto por Ministerio del Decreto Supremo 006. Entonces, si alguien viene con su bolsita con 10.000 soles, hay que invitarlo amablemente a que bancarice su plata o a que lo haga fuera, pero no dentro de la notaría. Luego se procede con la verificación de la identidad de las personas atendiendo a los detalles que hace un rato hemos visto, y fundamental, llenado del anexo 5. Señor, llene su anexo 5, no quiero, señal de alerta. ¿Qué pasa si alguien se pone caprichoso y no quiere llenar el anexo 5 por capricho o por malcriado? ¿Lo reporto? Bueno, a los bancos no los reporté porque finalmente lo llenaron, ¿no? Ojo, que una vez que el documento está elevado a escritura pública, ya tengo que hacer el informe en el registro de operaciones, como la doctora Clara Carnero nos explicó brillantemente ayer. Pero no necesariamente voy a tener cumplido el tema del conocimiento del cliente a través del anexo 5 si la gente no viene a firmar a la notaría. Cuidado, están investigando un tema en el que se sabe que hay algo en alguna notaría y puede que el proceso de conclusión de firmas no se haya cumplido. Entonces, el que no ha venido a la notaría a firmar, y ahí otra vez regresamos al tema de la bendita minuta. Como nosotros no atendemos directamente a los clientes, sino que la voluntad de ellos viene mediatizada a través de ese papel que se llama minuta y que hemos inventado acá en el Perú, pues vienen a firmar a cuentagotas. No hay anexo 5, no hay conocimiento del cliente en los términos formales de la norma, ¿correcto? Luego, en lo posible, tratar de determinar al beneficiario final sobre la base de los documentos que nosotros podemos tener. Tratar de aplicar los parámetros notorios del mercado. No son los parámetros exactos, son los notorios, porque no somos peritos. Solo si es factible, evidentemente, tener el perfil del cliente. Finalmente hay que verificar las señales de alerta, a ver si encontramos una o varias, o la operación es normal. Ahí entramos a la categorización del acto. Ya la gente llenó el anexo 5, hemos visto la operación, identificamos a la persona, realizamos todas las obligaciones que tenemos como notarios y llegamos a también entrar a las obligaciones como sujeto obligado. Perfecto.
¿Qué clase de operación es? ¿Normal? ¿Inusual? ¿Sospechosa? Ese es el trabajo que tenemos que tratar de cumplir. Nosotros, o el oficial de cumplimiento, cada uno desde su punto de vista, pero finalmente si se tiene oficial de cumplimiento que no sea el notario, porque el notario puede ser su propio oficial de cumplimiento, será tarea del oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento tiene la responsabilidad de determinar si encuentra que la operación es sospechosa, tendrá que hacer el ROS. Y bueno, finalmente la parte formal de registrar y comunicar todas las operaciones. Yo les quiero agradecer por su paciencia. Espero que con esto se haya podido hacer un pequeño esbozo para tener el esquema mental de lo que básicamente tiene que hacer el notario como sujeto obligado. No he colocado otros temas que están en la norma y que ustedes lo pueden leer con respecto a las obligaciones que uno tiene con los empleados, el tema de la capacitación y estas cosas, porque son temas que en realidad pueden ser más sencillos de entender. Gracias por su paciencia, espero que con esto algo haya quedado aclarado. Buenas tardes, gracias.